Estamos grabando. Qué gusto ver a todos ustedes. Qué gusto escuchar sus voces. Muchas gracias por estar aquí de nuevo para la lección 4 de nuestro curso Legalismo. Y vamos a seguir estudiando cómo el legalismo es un ataque contra la gracia y la gloria de Dios. Muchas gracias también por su comprensión la semana pasada. Voy a compartir un poco con ustedes sobre el funeral, pues fue un día triste, pero un día de mucha paz y mucho gozo también, pensando en todo lo que Cristo ha hecho para que nosotros pudiéramos estar reunidos con la plena certeza de que nuestra abuela está en el cielo, sin ninguna duda. Y vamos a volver a tocar este tema porque hay una conexión al legalismo, porque el legalismo quiere robarnos de esta certeza que tenemos. Antes de todo, vamos a empezar con una oración. Ofrezcamos una oración. Querido Espíritu Santo, te agradecemos por tu palabra que da vida, en la cual aprendemos acerca de nuestra salvación y del gran amor que tiene la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para con nosotros. Perdónanos por las veces que no hemos apreciado la palabra como debemos. Danos corazones ansiosos de servirte mientras reflexionamos en tu gran amor por nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué gusto ver a todos ustedes de nuevo. Vamos a iniciar revisando un poco en la diferencia sobre la ley y el evangelio. Creo que la semana pasada, pues yo vi las grabaciones. Ustedes hablaron sobre la ley y el evangelio y cuándo es importante, cuándo es adecuado aplicar la ley, cuándo es necesario y apropiado aplicar el evangelio. Ambos son importantes, pero ambos tienen un propósito distinto y diferente. Cuando yo tuve la oportunidad de ir a un seminario luterano en los Estados Unidos y en parte yo pude asistir al seminario debido a mi abuela. A ella le gustó mucho la idea de yo estudiando para ser pastor y generosamente me apoyó económicamente un poco para poder asistir. Y me acuerdo una vez en el seminario de un profesor anciano de la tercera edad y él solamente impartió un curso. Él dio un curso breve, 2 días a la semana por un trimestre nada más, durante todo el seminario por temas de su salud y de su edad. Pero él estaba hablando de la ley y el evangelio y también hablando de todas las religiones que hay en el mundo. Y él dijo que aunque hay en todas partes del mundo muchas religiones diferentes, hay Islam, hay el cristianismo, hay el hinduismo, hay las religiones de las tribus indígenas, hay religiones indígenas, hay las creencias de otras culturas. Él dijo que hay muchísimas religiones en todo el mundo, pero en realidad solamente hay dos. Hay la religión de hacer y la religión de hecho. Es decir, hay la religión de la ley y la religión del evangelio. Porque en todas las otras religiones del mundo, las creencias siempre se tratan de lo que nosotros necesitamos hacer. Necesito ser buena persona para que Alá me dé paso al cielo. Necesito alcanzar cierto nivel de sabiduría para poder tener la paz interna. Necesito ser lo suficiente buena persona. Necesito subir las escaleras, paso a paso, poco a poco, necesito seguir subiendo. Y siempre hay
los quehaceres, los requisitos, necesito que, y solamente en el verdadero cristianismo, Dios hizo todo. Dios ya ha hecho todo por medio de Cristo. Cristo ha hecho todo en la cruz. El Espíritu Santo hace todo al entregarnos la fe, al entregarnos el perdón, al entregarnos la paz y el consuelo por los medios de gracia. Entonces, yo creo que este profesor tenía mucha razón. Hay muchas religiones diferentes, tienen sus prácticas diferentes, tienen sus costumbres diferentes, su música diferente, tal vez su ropa distinta, pero todas las religiones del mundo, hasta los testigos de Jehová, hasta los mormones, hasta los judíos. Y no estoy aquí para criticar, pero es una realidad al examinar sus creencias y al examinar lo que dice la Biblia. Todas las religiones se tratan de lo que una persona tiene que hacer. Y solamente el verdadero cristianismo se trata de lo que Dios ha hecho en total. Por eso hace unos días yo recibí la noticia, creo, el sábado, que mi abuela falleció y yo estaba hablando con mi esposa, debería yo irme, no es posible que todos nosotros vayamos en este momento, sí, creo que es necesario ir. Y entonces yo fui el lunes cuando dejamos debajo la clase y el funeral el funeral fue el martes. Y por eso este día, mi familia y yo, los reunidos, pudimos tener mucha paz. Y aquí tenemos una foto de la iglesia, una iglesia muy, muy tradicional. Fue construida hace 150 años por los alemanes, por eso tiene este estilo alemán. Ahí en el estado de Wisconsin, una iglesia bastante antigua, pero muy hermosa también. Y nosotros pudimos reunirnos sin el miedo, sin el temor de si nuestra abuela, si de nuestra mamá hiciera lo suficiente para estar en el cielo. Fue un día triste, pero nosotros estuvimos ahí con la plena certeza de que ella ahora está en el cielo, no por sus buenas obras, no porque me apoyó económicamente en mi juventud, no porque era una cristiana muy fiel, no porque siempre iba a la iglesia, no porque siempre estaba escuchando a los servicios en el radio cuando no pudo venir a la iglesia. Tuvimos certeza y paz y consuelo porque ella tenía fe en Cristo, quien hizo todo, quien vivió la vida perfecta para ella y para nosotros también, quien sufrió la muerte que ella y todos nosotros merecemos, quien resucitó para vencer el diablo. Entonces, cuando la certeza se basa en Cristo, hay certeza verdadera. Pero aquí vemos el problema con las otras religiones y con el legalismo. Con el legalismo, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que ser lo suficiente obedientes. Tenemos que cumplir con ciertos requisitos. ¿Y qué pasaría si no estamos siendo lo suficiente obedientes? ¿Qué pasaría si no estoy cumpliendo perfectamente con la lista de quehaceres espirituales? ¿Qué pasaría en el momento de mi muerte? No voy a tener la certeza, voy a tener miedo. Entonces vemos lo maravilloso del verdadero cristianismo, que hay esta certeza aquí. Antes de continuar, ¿alguna pregunta, alguna duda en cuanto a esta idea? Que hay muchas religiones en el mundo, muchas creencias, pero todos pueden caber bajo dos categorías: la religión de hacer y la religión de ya hecho. ¿Algunas preguntas, algunos comentarios? Egberto, adelante. Y perdón que me vaya un poco bueno, todos estamos acá para aprender, ¿no? Y la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica, ¿cuál es su tema de la salvación?
Sí, pues la Iglesia Católica dice técnicamente en su catequismo, que una persona tiene que contribuir con buenas obras para ser salvo. Pues puede haber sacerdotes, puede haber católicos que dicen que no, soy salvo solamente por Jesús. Pero según su doctrina oficial, un creyente católico romano tiene que contribuir con buenas obras para ser salvo. Así dice su doctrina oficial. ¿Contesté su pregunta o quedamos con unas dudas? No, está bien. Está bien. No, y también acá, yo no sé si yo acá en mi cultura, acá en Formosa, Argentina, dicen que para ellos supuestamente el infierno no existen, que acá dice que es el infierno para ellos, que acá uno paga todo su, que uno acá paga todo su culpa y que vos una vez que pagas todo te morís, te va directo al cielo, están diciendo los Sí, no, católicos. y hay mucha variedad en la Iglesia Católica Romana. Yo conozco algunos católicos que dicen que mi única esperanza es que María va a rogar por mi parte ante Jesús y ella Sí. va a ser como mi abogata, como mi intermediaria. Conozco algunos católicos que dicen que no, yo creo en Jesús exclusivamente para la salvación. Ah, yo conozco muchos católicos romanos que dicen es que hay un equilibrio y siempre y cuando esté haciendo más cosas buenas que malas, tengo chance en cuanto a la eternidad. Pero hay una gran variedad porque la Iglesia Católica es bastante grande. Hay, no hay una unidad completa, pero su doctrina oficial dice que uno tiene que hacer buenas obras para ser salvo. De Y hecho, ahí la, sí, y de hecho, la- y no quiero desviarme mucho, pero técnicamente en el catequismo de la Iglesia Católica Romana dice que si alguien cree que es salvo solamente por la fe, es condenado. Entonces ellos van a este extremo de decir, si usted cree que usted es salvo solamente por la fe en Jesús, en realidad usted es condenado. Y eso va totalmente en contra de toda la escritura, ¿cierto? Porque página tras página de la escritura nos afirma que somos salvos por la fe. Veo una muy buena pregunta aquí en el chat que dice, que pregunta si en el momento de la muerte, si vamos directo al cielo o si vamos a un lugar de descanso. Y voy a compartir con ustedes rápidamente Eclesiastes 12:7, que dice, entonces el polvo volverá a la tierra de donde fue tomado y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Entonces, según esta parte de la Biblia, y vamos a aferrarnos a lo que dice la Biblia, el espíritu, nuestra alma, en el momento de la muerte, nuestro alma va al cielo. Y en el último día va a haber un reencuentro del cuerpo y del alma. Otra parte de la Biblia que a veces a mí me gusta usar para aclarar dudas en cuanto a qué pasaría en el momento de la muerte es el malhechor en la cruz. Porque ¿qué dijo Jesús a este malhechor poco antes de su muerte? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y nosotros podemos enfrentar la muerte con esta misma actitud y certeza. Pues Jesús le dijo a un malhechor, hoy estarás conmigo en el paraíso, y yo también por la fe puedo tener la misma confianza, que hoy voy a estar con mi Señor. Muy bien, vamos a continuar. Les pido que guardan sus preguntas. Vamos a continuar con algunas preguntas de repaso. Hablamos un poco antes de comenzar oficialmente sobre las dos historias de que escuchamos, sobre los tres jóvenes, los tres muchachos sin trabajo y también de este esposo comprando flores bajo obligación en lugar de amor. ¿Cuál fue el propósito de estas historias?
Sí, Julio Vargas, adelante. Buenas noches, pastor. Muchas gracias. En el caso de la historia de los jóvenes, que su hijo Guillermo los hizo cambiar de actitud, me gusta mucho porque me parece un poco el trabajo que hace el Evangelio. Y en el caso del esposo, estaba haciéndolo por obligación, porque así se lo exigía el compromiso que tenía con ella, el pacto de matrimonio, y no por amor. Y eso me parece mucho lo que hacen con la ley. Gracias, pastor. No, muy bien, señor Julio Vargas. Exactamente. A veces simplemente necesitamos escuchar el evangelio. Y he tenido varios amigos que han caído en problemas o, pues, para ser honesto, mal conducto. Y a, a veces es necesario escuchar la ley para reconocer qué es el pecado, para reconocer la severidad de la situación. Pero la única cosa que va a producir un cambio y un cambio permanente y un cambio no por obligación es escuchar las buenas noticias. Y este muchacho, el hijo del dueño del terreno, compartió buenas noticias. Acuérdense cómo mi papá les contrató y les ofreció trabajo y les está pagando bastante bien y les está dando un buen almuerzo, no el mínimo, sino algo bueno todos los días para comer. Y al escuchar estas buenas nuevas, buenas noticias, se pusieron a trabajar más duro. Y es igual con nosotros, que la ley tiene un propósito importante, pero lo que va a producir un cambio es el evangelio. Vamos a hablar, pues este es el tema para nosotros esta noche, que la vida de santificación, nuestra vida de producir fruto, el fruto del Espíritu, nuestra vida de producir buenas obras, es motivada por el evangelio y no por la ley. Bien dicho, Julio Vargas, muchas gracias. Y también estoy viendo un comentario aquí que Jackie puso acerca de a veces piden dinero, así es, o hay que llevar cierta ropa, hay que evitar cierta cosa, hay que traer el diezmo para ser salvo y todo eso cabe bajo la religión de hacer. La próxima, pues algunos puntos más. ¿Cuál es el propósito de las dos historias de la introducción? Pues el miedo del castigo puede frenar a alguien de hacer el mal, pero no puede hacerlos querer hacer el bien. Entonces puede haber una regla aquí. Ok, en el público hay que llevar mascarilla, si no va a haber multa. Yo puedo estar caminando solito en la calle sin otras personas y yo puedo pensar, quiero quitar un poquito mi mascarilla y tomar el aire fresco. Pero yo puedo ver a un oficial, alguien, pues hay una multa. Yo estoy colocando la mascarilla por obligación. Y a veces es necesario, ¿cierto? En el mundo civil, las reglas de tránsito, tal vez vamos a obedecer estas reglas por obligación, pero tiene un propósito. Pero el querer hacer el bien viene del evangelio. Cristo me rescató de todo. Cristo me permite vivir aquí en este país. Cristo me permite ser residente de Ecuador. Por eso voy a con gusto obedecer las leyes. Voy a someterme a las leyes civiles de esta nación. Entonces, vemos aquí la diferencia entre la obligación y ser motivado por amor, por gratitud. Algunos puntos más y le damos la palabra a Damian. El amor produce amor. Solamente el evangelio puede producir amor en nosotros hacia Dios. Un amor deseoso de servir al Señor. Entonces, podemos tratar de cumplir con la ley de Dios por miedo. Podemos pensar en la ira de Dios, podemos pensar en el castigo que nosotros merecemos y tratar de evitar pecado. Pero solamente amor por Cristo, pensando en su amor para con nosotros, va a llevarnos a desear hacer lo bueno.
Entonces, siempre queremos estar en esta clase y siempre notando esta diferencia entre una obligación por miedo, por temor y en amor. Yo quiero, en gratitud a Dios. Él me ha dado la salvación eterna. Ahora yo quiero responder de tal manera. Sí, Damián, tenía una pregunta, una duda. O tal vez no. Veo que... Hola, Sí, adelante. no, buenas noches. No, era para acotar algo sobre lo anterior, pero no, no hay problema. Ok. Listo, gracias. Ahora, en el futuro, con toda confianza. Adelante. Sí, sí. Entonces, otra pregunta. ¿Cómo define el legalismo la lección? ¿Cómo define el legalismo la lección? ¿Cómo define el legalismo la lección? Jocelyn, adelante, Jocelyn. Buenas noches, profesor. Bueno, de cierto modo lo define como un conjunto de instrucciones para ser personas buenas, un conjunto de reglas. Muy bien, un conjunto de reglas para ser buenas personas. Y pues la verdad es que todos nosotros queremos ser buenas personas, ¿cierto? A veces yo hago, voy a ser totalmente honesto con ustedes, a veces yo hago algo malo, como tener una falta de paciencia o algo, yo quiero mejorar, esto es un mal testimonio yo quiero ser más paciente o más compasivo o tener más comprensión con los a mi alrededor. Todos nosotros queremos mejorar, ¿cierto? Pero el problema es cuando intentemos motivar a otros con la ley en lugar del evangelio. Entonces, el pastor Luis Acosta dijo en el video, el intento de motivar a los miembros a vivir vidas cristianas buenas, a veces llamamos a una vida cristiana buena, una vida santificada. Santo santificado viene de santo, una vida santa, una vida buena al enfocarse en las reglas. Y como sabemos, las reglas pueden guiarnos en cómo producir el fruto, pero las reglas mismas no deben ser la motivación. Sí, Jackie, adelante. Gracias, pastor. Sí, pensando en todo lo que usted está diciendo, yo creo que también quería aportar de decir que debemos de hacer las cosas con amor, pastor, porque cuando hacemos las cosas con amor, hasta somos felices, tenemos esa felicidad en la forma que hablamos, en la forma que expresamos al hacer las cosas. Entonces yo creo que ahí viene lo más importante, que es el amor, y la motivación al evangelio es eso, dar amor a los demás como nuestro Señor Jesús lo hizo. Somos sus discípulos. La palabra discípulo creo que viene de eso, de dar amor y servir a los demás como podamos, con que a veces es muy difícil para todos servir a los demás, no nos gusta o a mí no me gusta hacer esto, yo no voy a ayudar a esta persona por lo que está pasando. Entonces yo creo que debemos de reflexionar en eso y darlo, ¿verdad? Dar amor sin ver a quién. Sí, muy bien dicho. Y sus comentarios me hacen pensar en cómo nuestro Dios nos ama y nos preocupa en un buen sentido. Y Él no quiere que tengamos que vivir todos los días con miedo y preocupaciones y con obligaciones, siempre preguntándonos si estamos haciendo lo suficiente. Él quiere que podamos vivir en una libertad, con ahora oportunidades en amor para servirlo. Entonces, él no quiere que cada noche estemos preparándonos para dormir pensando, ok, aquí tengo mi lista, he cumplido lo suficiente con la lista de buenas obras para hoy. Más bien, él quiere que simplemente tengamos oportunidades para servirle y agradecerle y amar a nuestros prójimos y hacerlo en amor y en
en gratitud. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a hablar ahora, tomando en cuenta esta definición del legalismo, el intento de motivar a otros a vivir buenas vidas al enfocarse en las reglas. ¿Cómo se ve y ustedes cómo han visto el legalismo puesto en práctica? Sí, Damián, adelante. Damián, señor Carizo. Sí, buenas noches. Bueno, sí, yo en lo particular he sido legalista hasta hace un muy corto tiempo, entonces lo he vivido en el punto de que uno se enfoca tanto en la ley o cumplir las cosas que se olvida de la misericordia básica a lo demás. Por ahí estás tan enfocado en que uno como persona quiera agradar a Dios en base a la ley, que nos olvidamos del amor y de esas pequeñas oportunidades que Dios nos da de bendecir al otro, como la parábola del buen samaritano, por ejemplo. Eh, Queremos reflejar una vida perfecta y en realidad nuestro propio ego y orgullo nos lleva a ser aún peores que antes. Eh, Creo que esa es una de las formas más feas que uno se puede mirar a sí mismo. Así que bueno, más que nada eso. Y le doy gracias a Dios que esto me ha ayudado mucho porque es como que cuando uno está en un punto de legalismo, tiene muchas cargas. Son tantas las obligaciones para cumplir que nunca descansa. Y al final Jesús nos hizo libre y uno se siente esclavo de tantas leyes. Y a la vez es improductivo también, porque al querer hacer tantas cosas a la vez, uno al final no hace lo más esencial. Eh, Nada, eso. Buenas noches. Muchas gracias y vamos a volver muy pronto a algunas cosas que usted mencionó, los peligros y las consecuencias y las síntomas del legalismo. Es como tener muchísimas cargas sobre nuestros hombros. Ay, yo necesito mejorar, necesito esforzarme, en lugar de pensar, pues, Cristo, perdonaste este pecado terrible que cometí hace 10 años, que todavía me molesta, pero tú me estás diciendo en tu palabra, Cristo, que este pecado es borrado de mi cuenta. Ahora quiero en gratitud hacer algo por ti. Entonces vamos a volver a este tema. También, muchas gracias por compartir estas experiencias con nosotros. ¿Cómo se ve el legalismo puesto en práctica? Las reglas de Dios, su ley, predomina en su predicación. A veces yo tengo el privilegio de hablar con estudiantes que me preguntan, pastor, ¿cómo puedo yo averiguar si este pastor que estoy escuchando en el radio, que estoy viendo en el YouTube, es un buen predicador? Y seguro todos ustedes han visto sermones y mensajes en el internet o en el radio y a veces mi respuesta es, pues, escuche un sermón, escuche 3 sermones y tome notas y note cuánto está predicando, cuánta ley está predicando y cuánto evangelio está predicando. Porque sabemos que es necesario tener los dos. La ley nos ayuda a reconocer nuestros pecados. La ley nos ayuda a reconocer nuestra necesidad de un Salvador. Pero el evangelio siempre tiene que predominar. Porque, ¿qué pasaría si solamente escuchamos la ley? No vamos a escuchar del remedio que Dios tiene para nosotros. No vamos a escuchar acerca de la solución que Dios tiene para nuestra situación. Entonces es necesario escuchar los dos y el evangelio debe predominar. Pero en el legalismo, la ley predomina. El legalismo dice, la redención de Cristo está ahí, pero. Entonces, cuando escuchemos el evangelio y después escuchamos, pero necesitamos tener cuidado. Otras formas en que podemos ver el legalismo puesto en práctica,
les dice a los miembros lo que deben hacer para ser considerados verdaderos cristianos y lo que deben de hacer mejor. Voy a compartir un poco, estoy compartiendo muchos relatos personales. Muchas gracias por escucharme, pero hace unos años yo tenía la oportunidad de ver la mamá de un amigo muy querido mío de mi niñez. Y yo tenía la oportunidad de verla después de muchos años. Y ella me preguntó, Matt, ¿qué estás haciendo? ¿A qué te dedicas? ¿Tienes familia? ¿Cómo va todo? Y le conté, pues sí, tengo familia, tengo esposa hermosa, somos bendecidos con unos hijos, estoy sirviendo como pastor, es el trabajo de mis sueños, tengo la oportunidad todos los días para compartir la palabra con otros. Y ella compartió conmigo una respuesta muy, muy triste. Ella me respondió, pues tú lo mereces, Matt, porque siempre eras muy obediente y fiel. Y ella viene de una iglesia muy, muy legalista. Y yo respondía, pues yo no merezco nada, solamente merezco el castigo que Dios, ya que soy pecador y todas estas bendiciones son regalos de Dios. Y la mentalidad legalista quiere encontrar vínculos entre las bendiciones que tenemos en la vida y lo que nosotros estamos haciendo o nuestra obediencia. Pero aquí tenemos un gran problema. ¿Qué pasó con Job? Pues él era un fiel hombre, no perfecto, un pecador también, pero fiel, obediente, hombre de Dios, y él sufrió cosas terribles. ¿Fue por una falta de obediencia? Sabemos que no. Entonces, en una mentalidad legalista, las personas siempre van a ser tentadas a pensar en lo que nosotros necesitamos hacer para ser sinceros y verdaderos y obedientes, o lo que nosotros debemos hacer mejor. Y otro punto aquí es, a menudo escuchan que Dios está decepcionado con sus esfuerzos. Y aquí vamos a entrar un poco en el tema que Damián compartió con nosotros, que pues, ¿qué pasaría si estoy cayendo? Yo sé que mi punto débil es una falta de paciencia, estoy creciendo en este área de mi vida, pero todavía tengo mis momentos débiles. Dios debe ser muy decepcionado conmigo. ¿Cómo podría Dios amar a mí? ¿Cómo podría Dios darme entrada al cielo? Entonces, eso nos lleva a hablar un poco sobre los peligros del legalismo, los peligros del legalismo. Entonces, la próxima pregunta, ¿cómo puede el legalismo afectar a la relación de una persona con el Señor? ¿Qué opinan ustedes? Sí, Damián, adelante. Sí, buenas noches. No, bueno, yo opino que nos afecta en el sentido de que si estamos haciendo las cosas bien o creemos que estamos cumpliendo la ley, como que nos podemos acercar al Señor más confiados, que Él nos va a escuchar o que las cosas no van a ir bien. Y cuando comenzamos a fallar en esas leyes que nosotros creemos que Dios se enoja y que como que tenemos menos acceso a su presencia o menos acceso a su amor. Entonces tendemos a entender esa tendencia de que cuando nos va bien, Dios está contento con nosotros, y cuando nos va mal, Dios está enojado con nosotros. Cosa que no es así, porque su amor no cambia en base a nuestras circunstancias. Exactamente. Es importante recordar que incluso en un momento de culpa, pensando en lo que hice ayer, lo que hice hace 20 años,
importante recordar que Dios todavía nos ama, ¿cierto? No ama nuestro pecado y quiere que seamos arrepentidos, pero todavía nos ama. Sí, vamos a dar la palabra a Julio Vargas. Adelante, señor Julio Vargas. Gracias, pastor. Y aparte de lo que decía el hermano, esa frustración de sentirnos insuficientes para poder cumplirle a Dios con las expectativas que Él espera de nosotros, nos aleja. De hecho, nos aleja de Dios y creemos no ser merecedores de esa salvación. Entonces vemos a Dios como algo inalcanzable, se nos vuelve inalcanzable y ese es el gran peligro de legalismo. Gracias, pastor. A usted, sí, y podemos ver hasta una procesión o un progreso, ¿cierto? En la primera parte, en el principio, en el inicio, yo soy una buena persona. Voy en buen camino, estoy en buenos términos con Dios. Y podemos criticar a otros y compararnos con los demás y, sí, yo soy bueno. Pero poco a poco vamos a eventualmente darnos cuenta de que no estamos cumpliendo perfectamente con la ley. Y vamos a tener tal vez miedo o, no puedo acercarme a Dios, Él no va a escuchar mis oraciones en este momento. Entonces podemos seguir en esta procesión y ahora somos decepcionados o frustrados, como el señor Julio dijo, estamos frustrados, agobiados con todos los requisitos, hasta eventualmente estar resentidos. ¿Por qué Dios tiene tantas reglas? Yo soy solamente un ser humano. ¿Cómo puede Dios tener tantas expectativas o cómo puede Dios ser tan exigente? Entonces vemos aquí todo el peligro del legalismo, el orgullo hasta la decepción y frustración, hasta estar resentido. Adriana, adelante, Adriana. Buenas noches, pastor. Yo tengo una pregunta. Sí, bueno, nosotros tratamos de cumplir la ley, ¿sí? Y pues lo que Dios quiere es que nosotros, o sea, cumplamos sus mandamientos. Y sí, que la gracia de Dios siempre, pues cada vez esté más cerca de nosotros, ¿sí, pastor? Pero, por ejemplo, digamos, si nosotros le fallamos a Dios, digamos, en un pecado, ¿sí? Y nosotros, bueno, tenemos culpa, nos echamos la culpa, decimos, no, estamos mal. Yo siento que el Señor nos perdona, ¿sí? Y sé que el Señor nos perdona, pero ¿qué tantas veces yo puedo, digamos, o sea, qué tantas veces el Señor nos perdona? Porque la otra vez a mí me decían que, o sea, que solamente el Señor lo perdona a uno una vez, o sea, que uno comete la falta, pero el Señor no puede... Perdona, Adriana, está cortando un poco su conexión y creo que cayó su conexión, ya no está con nosotros. Pero pues tal vez voy a esperar hasta que regrese nuestra compañera para contestar. Pero necesitamos evitar unos extremos y necesitamos evitar extremos que no están en la Biblia. Por ejemplo, un extremo dice, no, es que Dios va a perdonarnos una sola vez. Vemos ejemplos de personas siendo perdonados y perdonados en la Biblia. Pero también queremos evitar el extremo de decir, no importa, puedo hacer lo que quiero yo porque Dios siempre me va a perdonar. La verdadera fe no va a tener esta actitud porque eso va en contra de un espíritu de gratitud, un espíritu de amor. Entonces, podemos pensar también en un matrimonio, ¿cierto? Si hay una esposa que siempre está perdonando su mujer, o su hombre, perdón, su esposo por haberse olvidado de algo,
el hombre no puede decir, y ahora voy a hacer tal cosa porque ella siempre me va a perdonar. Esto no es amor verdadero. Podemos pensar también en el consejo de nuestro Señor a Pedro. ¿Cuántas veces debo perdonar a mi hermano? 7 veces. Y Pedro pensé que estaba siendo súper perdonador, porque no me acuerdo exactamente, pero creo que los fariseos y los profesores de la ley, los maestros de la ley, enseñaban que uno tenía que perdonar 3 veces, pero después de 3 veces, ya, eso es todo. Fue como 3 veces, 4 veces. Entonces, Pedro pensó que estaba siendo muy perdonador. ¿Cuántas veces, Señor? ¿Hasta 7 veces? Tratando de ser más perdonador que los demás en aquel día. ¿Y cómo respondió Jesús? 77 veces. Entonces aquí tenemos el uso del número 7 2 veces, que significa que un perdón completo, que siempre debemos estar perdonando. Una pregunta más antes de entrar en materia para hoy. ¿Cómo puede el legalismo debilitar la confianza de una persona en la salvación? Y voy a poner aquí una respuesta simplemente por temas de tiempo. Si un miembro siente que lo que hace no es suficiente, podría empezar a pensar, ¿puedo estar seguro de mi salvación cuando quedo corto de lo que Dios espera de mí? Y de nuevo, Dios no quiere que tengamos miedo en el momento de la muerte. Dios no quiere que tengamos miedo en un funeral. Él quiere que tengamos certeza. Y tenemos certeza cuando la salvación se basa en Cristo y su obra en la cruz y no en las obras nuestras. Entonces vamos a seguir adelante. Vamos a resumir un poco de lo que hemos aprendido hasta ahora en esta noche y en todas las clases. Y vamos a volver a esta definición del legalismo. El legalismo es un intento por parte de líderes de la iglesia de motivar a los miembros a vivir vidas cristianas buenas y decentes, también llamadas vidas santificadas, al enfocarse en las reglas. Y hemos hablado acerca de las varias formas del legalismo. Y una forma es agregando leyes a la escritura donde la Biblia no lo hace. Hablamos esta mañana en la clase sobre el fútbol. Y seguro ustedes tienen amigos cristianos que dicen, o tal vez uno de ustedes ha escuchado que hay iglesias cristianas que dicen que el fútbol es malo y que no debemos participar en algún partido, que no debemos verlo, porque el fútbol puede conducir al tomar, y el tomar es pecado. Así dicen. O dicen que el fútbol puede conducir a alguien a la agresión y a la ira y al enojo. Pues yo estoy compartiendo demasiado sobre mi vida personal esta noche, pero yo tenía otro amigo en el colegio, en la prepa, y jugamos fútbol juntos en un equipo. Y este jugador, este amigo, él no podía mantenerse la calma. Él quería pelear con todos. Él quería pelear con los otros, con los del otro equipo, con los entrenadores, pues hasta con su propio equipo a veces. Él eventualmente decidió tomar un descanso del fútbol, porque para él fue peligroso, porque para él lo conducía al enojo y la ira. Pero eso no quiere decir que el fútbol en toda circunstancia es pecado, es algo pecaminoso. Puede ser una forma para divertirse,
puede ser una forma para pasar tiempo con los amigos, puede ser una forma para mantenerse la forma, para cuidar el cuerpo que tenemos, que es un templo del Espíritu Santo. Pues incluso para los amigos de este muchacho fue una oportunidad para animarlo a, tranquilo, tranquilo, estamos aquí solamente para diversión. Entonces ellos tenían una oportunidad para también compartir su fe, para tratar de alentarlo en lo bueno. Es el mismo con otras cosas también, el maquillaje, el baile. Es posible con el baile cruzar una línea, bailando de una manera sensual y sexual con alguien que no es su esposo, su esposa. Aquí vamos a cruzar una línea, pero he tenido la oportunidad de ir a muchas fiestas y he visto a niñetos bailando con su abuela y niñetas bailando con su abuelo y no hay nada malo aquí. Y también con el alcohol. Hablamos en otras clases sobre el alcohol. Hay en la Biblia muchas advertencias sobre el abuso del alcohol. Vemos las consecuencias del abuso del alcohol en la Biblia y a nuestro alrededor. Pero la Biblia no prohíbe el uso. Entonces necesitamos tener mucho cuidado averiguando y escudriñando las escrituras para ver, pues, la Biblia está advirtiéndome sobre el consumo en exceso o sobre el uso. Y el legalismo quiere agregar leyes para que las personas traten de cumplir con las leyes para tener la certeza de algo, la certeza de una buena relación con Dios o la certeza de la vida eterna. Pero en lugar de encontrar esta paz, esta certeza en el cumplimiento de las leyes, debemos encontrar la paz en Cristo y en lo que Él ha hecho. Hay muchos otros ejemplos también, el diezmo. Si usted no está llevando su diezmo, no está cumpliendo con lo que Dios exige y por lo tanto no eres un cristiano verdadero. O si usted va a llevar ropa negra, pues el color negro es del diablo y usted está pecando. Pues ¿dónde dice eso la Biblia? Entonces siempre tenemos que también volver a la Biblia. Entonces vamos a hablar un poco sobre los peligros del legalismo. Un peligro es que puede causar resentimiento con Dios. Es que Dios es muy exigente y Él siempre me está monitoreando, Él me está vigilando. No, Dios nos está dando oportunidades para servirle en gratitud. Número 2, otro peligro puede causar que las personas duden de su salvación. He hecho lo suficiente. No tengo plata en este momento para el diezmo. Entonces Dios no me va a escuchar, no me va a proteger. Entonces pone en duda la salvación, el legalismo. Número 3, lleva a las personas a creer que son salvados por lo que hacen. Y este peligro es súper peligroso. Porque ¿cómo somos salvos? Somos salvos por la fe. Un compañero esta mañana mencionó Hechos capítulo 16, cuando Pablo le dijo al carcelero, cree en Jesucristo y serás salvo. Entonces, somos salvos por la fe, por la confianza en Jesús. Jesús es el único camino, el camino y la verdad y la vida. Entonces, si vamos a confiar en nosotros mismos, ahora estamos bajo un gran riesgo. Porque si estamos confiando en nosotros mismos, no estamos confiando en Cristo. Y Cristo es el único camino al cielo. Y número 4, niega la gracia de Dios.
En el funeral esta semana, o la semana pasada, perdón, si nosotros estuviéramos reunidos hablando acerca de todas las buenas cosas que mi abuela hacía durante su vida, tratando de recordar estas buenas cosas para tener certeza en cuanto a su eternidad, porque es necesario la gracia de Dios. Si vamos a confiar en su generosidad, en su fidelidad, en su obediencia, y pues era una muy, muy buena señora, una persona excelente, todavía pecadora, pero una persona excelente. Pero si estuviéramos confiando en todo lo que ella había realizado durante su vida, ¿por qué existe la gracia de Dios? Entonces, el legalismo niega la gracia de Dios. Hasta aquí, ¿cuáles son sus preguntas, sus dudas, sus comentarios? Vamos a cerrar con 3 preguntas más, pero Egberto, adelante. Y eso no se agrupa al tema de los fariseos. Sí, y de hecho, en las próximas clases vamos a hablar sobre los fariseos, porque los fariseos agregaron leyes y mandaron obediencia a las leyes para la salvación. Entonces, así es, Egberto, y vamos a hablar sobre los fariseos. De hecho, en la próxima clase vamos a estudiar juntos la parábola del hijo pródigo o a veces el hijo perdido, y vamos a ver que en la historia hay 2 hijos perdidos. Y Jesús compartió esta historia con los fariseos. Entonces, un poco de un trailer, un previsto de lo que nos espera en la próxima clase. Julio Vargas, adelante. Una preguntita, pastor. Sí. ¿Podemos decir que los legalistas ven la Biblia como una recopilación de reglas? Sí, como un manual para la vida, un conjunto de reglas, en lugar de la palabra inspirada de Dios que testifica sobre nuestro Salvador. Gracias, pastor. Sí, a usted. Y eso es algo muy importante de recordar cuando ustedes están compartiendo lo que están aprendiendo con sus amigos, porque muchos dicen que es un buen libro, es un buen guía, es un guía para la vida. No necesariamente. Es más testimonio sobre Jesús, el Salvador del mundo, quien es el camino al cielo. Entonces, pero sí, los fariseos y los legalistas ven la Biblia como nada más un conjunto, una lista de reglas, bien dicho. Entonces, ¿cómo responde? Y esta pregunta es relacionada a lo que estamos hablando. ¿Cómo responde usted a personas que dicen que es necesario el legalismo? Que por nuestra naturaleza pecaminosa es necesario decirles a las personas qué hacer. ¿Cómo respondería? Voy a compartir un clave. La lectura anterior que ustedes tuvieron con profesor Nathan Schulte nos ayudaría en esta situación. ¿Cómo responder a alguien que dice que el legalismo es necesario? Es que, no, es que sin el legalismo, sin las reglas, personas van a caer en tentación, no van a ser buenas personas. ¿Cómo responder? Sí, Jackie, adelante. Pastor, podríamos decir que no somos nosotros mismos salvos, o sea, no nos podemos salvar a nosotros mismos por obras o
o no salvarnos por ser buenas personas, como usted lo ha dicho. Tenemos que llevar una vida perfecta con nuestro Jesús en nuestro corazón, más que todo, porque es el amor, el amor es el que nosotros tenemos que poder manejar con los demás para poder hacer las cosas bien. Vuelvo a lo mismo que le estaba comentando al principio, que si usted no tiene amor, no va a hacer las cosas bien. Entonces yo creo que eso es muy importante porque Dios nos ama a pesar de todo lo que nosotros hacemos. Entonces es el mismo, como el mismo método, podríamos decir, o la misma enseñanza que Él nos está dando. Solo es dar ese amor a los demás y no juzgar, no ver los defectos de los demás, porque a veces somos tan imperfectos que es lo primero que vemos en las personas, ¿verdad? Ay, cómo se comporta, no se comporta bien, no sabe hablar bien, no escucha, o sea, siempre vemos las imperfecciones y eso no es amor. O sea, el amor es escuchar a la persona, guiar a la persona, si está haciendo algo que no se debe, hablarle con las palabras como más dulces que el Evangelio nos da y nos permite dar a los demás. Es solo mi opinión, ¿verdad? No, muchas gracias por compartir su opinión. Y sí, hay que haber amor. Y porque ay, perdón. Y sí, porque pensando en un matrimonio, si un esposo es motivado por obligación, siempre va a ser el mínimo, ¿cierto? ¿Cuál es la cantidad mínimo de flores que puedo comprar? ¿O cuál es la cantidad de tiempo mínimo que necesito pasar con mi esposa para que no se queje de mí? Entonces, siempre con la obligación, siempre estamos pensando en cuál es el mínimo que necesito hacer. Ok, ¿cuándo necesito hacerlo? ¿Cuántas veces necesito hacerlo? Pero motivado por amor, vamos a querer hacer lo máximo. Pero solamente vamos a tener amor por Dios y amor por los demás al escuchar las buenas noticias de Jesús y el Evangelio. Entonces, lo que la Biblia nos enseña es que solamente el Evangelio, las buenas noticias, puede producir este amor dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo responder a alguien que dice que el legalismo es necesario? Importante hablar sobre la diferencia entre la ley y el Evangelio y sus dos propósitos distintos. Jair, muy buenas noches, le damos la palabra. Gracias, pastor. Pues ahí lo que usted me hizo acordar es que pues el legalismo no haría énfasis digamos, en la gracia, ¿no, pastor? Porque nosotros somos salvos es por gracia realmente. Y diría pues que en cierta forma lo legal o las cosas que los pastores quieren obligarlo a uno en cierta forma, a presionarlo para uno ganarse el amor de Dios, para uno ser salvo supuestamente que uno ya se ganó. Simplemente eso ya viene siendo es las obras por la fe, que es el fruto de la fe, mejor dicho, que uno ya lo hace, como decía la hermanita anteriormente, es por amor, un amor genuino, que a uno le duele ir a lastimar a alguien que lo salvó a uno, que le ha dado tanto amor, por decir algo, ¿no? Sí, y sí, también me gusta como usted mencionó que son frutos de la fe, que hay la fe y la fe va a producir algo, va a producir el fruto, pero igual como el fruto hoy en día no se puede producir sin sol, sin tierra, sin agua. Las buenas obras no se puede producir sin la fe y la fe que Dios mismo ha puesto en nuestros corazones. Esta fe en Dios, esta confianza en Dios que Él ha hecho todo. Muchas gracias. Y por temas de tiempo vamos a seguir con dos preguntas más. ¿Cómo respondería a alguien que dice, siempre y cuando las personas están haciendo lo correcto y tenemos buenos resultados, ¿qué más da? ¿Por qué lo hicieron? Y aquí importante, y vamos a volver a este concepto de la fe.
el verdadero cristianismo no basta con hacer lo correcto. Como, ok, siempre y cuando las personas están siendo buenas, obedeciendo las leyes, criando bien su familia, siendo fieles a sus cónyuges. No importa, no importa. No, porque debe haber más, debe haber más que solamente buen comportamiento. Debe haber confianza total en Jesús para todo. Y por eso fruto que es más que simplemente, ok, voy a cumplir con estos requisitos, pero un fruto continuo que viene de esta fe que tenemos. También otro punto que mencionar aquí, obras buenas producidas por el miedo o por el orgullo de la ley no valen a los ojos de Dios. Dios solamente quiere buenas obras producidas por la fe, por la gratitud. Él no está interesado en buen comportamiento solamente por miedo a él o por orgullo, orgullo pecaminoso. Y la última pregunta para esta noche, que es una pregunta que tiene que ver con lo que planteé en la primera parte de la clase. En la primera parte de la clase hablamos de todas las religiones del mundo y cómo todas las religiones pueden caber bajo dos categorías, la religión de hacer y la religión de hecho. Tenemos esta categoría de todo lo que tenemos que hacer y el verdadero cristianismo en que Dios ha hecho todo. Algunos, número 3 aquí, algunos han dicho que no hay mucha diferencia entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas, reformadas, pentecostales en cuanto a buenas obras. Y la pregunta es, ¿por qué? Y voy a compartir un poco. Hay mucha diferencia entre la Iglesia Católica Romana y las iglesias evangélicas y reformadas. Hasta la arquitectura de sus iglesias, ¿cierto? Muy tradicional, la católica romana, muchas imágenes, muchas costumbres, muchas tradiciones, el pastor con sótano, y en la evangélica, en la reformada, un estilo diferente. El pastor casi nunca lleva tal ropa. Tienen música diferente, oraciones diferentes a veces. Dos iglesias muy distintas, la católica romana y la evangélica, la reformada. Pero muchas veces estas dos iglesias pueden tener algo en común. Ambas se enfocan en lo que la persona tiene que hacer o tiene que dejar de hacer. Entonces, muchos de ustedes que han llegado a Academia Cristo dicen que pues ustedes son diferentes porque no son católicos romanos, aunque practican el bautismo de los bebés y usan el credo y el Padre Nuestro y cantan canciones como El Señor ten piedad, pero no son católicos romanos, pero ustedes tampoco son como los pentecostales y las iglesias evangélicas. Y este es nuestro deseo. Queremos ser bíblicos. ¿Qué dice la Biblia? No vamos a agregar, no vamos a quitar. Y vemos esta similitud entre muchas de las iglesias en nuestro mundo, que hay un enfoque en lo que la persona tiene que hacer. Entonces, la Iglesia Católica Romana tiende a decir lo que uno tiene que hacer para ser salvo. Tiene que diezmar, tiene que ir a misa, tiene que rogar a la Virgen María, tiene que hacer el bautismo en la iglesia y los padrinos, tiene que tomar tal curso. Pero muchas veces la iglesia evangélica pentecostal tiende a decir lo que uno tiene que dejar de ser salvo. No se puede tomar, no puede bailar, no puede usar maquillaje, no puede tener imágenes, no puede tener una cruz en la casa.
En ambos casos, el enfoque es lo que el hombre hace para Dios y no en lo que Dios ha hecho para nosotros, lo que es el énfasis de Academia Cristo. Entonces, nuestro compromiso aquí es que siempre vamos a estar tratando de enfocarnos en lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo Jesús. Y gracias por regalarme unos minutos más. Ya estamos aquí en el fin de nuestra clase. Algunos comentarios, antes de cerrar con una oración, algunos comentarios. Como siempre, voy a subir las grabaciones esta noche. Voy a también compartir la tarea esta noche después de subir las grabaciones. ¿Algunos comentarios, preguntas, dudas antes de cerrar? Muchas gracias por los comentarios en el chat. Un gusto estar con ustedes de nuevo. Muchas gracias por también su comprensión la semana pasada. Como ustedes saben, un funeral es un tiempo triste, pero para nosotros como creyentes es un tiempo de paz y gozo. Y también podemos ver cómo Dios obra en medio de los momentos difíciles también. Yo pude ver a mis dos hermanos, mi hermana y mis dos padres, en una sola vez. Y también yo tengo un tío y una tía y no los vi en 10 años. Entonces fue una bendición especial y agradezco a ustedes su comprensión para que yo pudiera haber asistido. Muchas bendiciones a todos. Vamos a cerrar con una oración. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por este día y por todas las oportunidades que hayamos tenido para servirte y servir a nuestro prójimo. Te pedimos que sigues motivándonos por el Evangelio para realizar vidas santificadas y para producir fruto en la vida, siempre reconociendo que es tú trabajando dentro de nosotros y que tú nos amaste primero y que Cristo nos amó primero. Ahora pedimos tu bendición y tu protección sobre nuestra noche, sobre todas nuestras actividades mañana, y pedimos también tu bendición cuando podamos estar juntos de nuevo el miércoles para seguir profundizándonos en tu santa y bendita palabra. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, nuestra roca y fuente de salvación. Amén. Muchas gracias y que todos tengan una muy buena, una excelente y bendecida noche. Muy buena manera para usted, pastor, y los hermanos. Un abrazo, Dios los bendiga. Igualmente, feliz noche a todos. Bendiciones, pastor. Buenas noches, pastor. Bendiciones, hermano. Muy buenas noches. Que todos Buenas descansen muy bien. Buenas noches. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, pastor. Buenas. Buenas noches. Que todos descansen.